Hola, nosotros somos el equipo número 5. Nos toca el tema de la ilustración y la enciclopedia. Hablaremos un poco sobre ella y nos adentraremos de cómo surgió la enciclopedia y quiénes fueron sus autores. Nos basaremos en el libro Historia de la Educación por el autor Mario Manacorda. El ser humano por naturaleza siempre ha buscado comprender el contexto que lo rodea. Es por eso que siglos anteriores a la enciclopedia ya existían diccionarios, léxicas, compendios, pampedias, pero lo que hace diferente a la enciclopedia de estos libros es el orden que trae consigo, el orden y los temas que abarca. Fueron cientos de colaboradores los que ayudaron a crear la enciclopedia, pero entre los principales encontramos a Diderot, a Lambert y Rousseau. Estos serán conocidos como los padres de la enciclopedia. La enciclopedia tratará de temas con rigor científico, cultural, de oficios. De los oficios encontraremos los materiales que se necesitaban para los oficios, las actividades que realizaban. Es por eso su nombre. La primera enciclopedia data de 1751 a 1765 y se llama La Gran Enciclopedia de Ciencias, las Artes y los Oficios. La enciclopedia nace bajo el empuje de crear una reclasificación de la información que marcará un rumbo a la cultura, ya que su compromiso era más que nada cultural. El fin de la enciclopedia es intentar enriquecer los conocimientos y hacer que este conocimiento sea para todos, no solo para la clase alta. Es por eso que la enciclopedia tuvo tantos problemas al ser publicada, porque se prohibió, pero esto no fue impedimento para la creación de esta. La idea del progreso es lo más revolucionario de la enciclopedia. En la creación de la enciclopedia encontramos que este fue un trabajo muy duro. Incluso Diderot visitaba cada uno de los trabajadores para saber su oficio, los que realizaban, cómo lo realizaban para escribir sobre esto mismo. Alambert nos habla de la importancia de la diferencia entre techné y entre la práctica, ya que esto diferencia principalmente a las ciencias de las artes. La ilustración es una palabra muy extensa, ya que si nos apegamos a lo que un artista nos quiere manifestar, no podríamos abarcar realmente el sentido, pues existen varios caminos. Uno de ellos es por medio de una imagen, la cual muestra el sentimiento o el punto de vista de un artista, y otra, aún más profunda, que es la que el propio artista por medio de sus palabras nos lleva a un mundo de reflexión y de autoevaluación, como lo muestra el gran ilustre Rousseau, que es uno de los más grandes exponentes en este tema, el cual nos manifiesta que se puede esperar que el genio, los talentos o la virtud saldrán de una cabaña más bien que de un palacio. Diderot fue el padre de la enciclopedia. Él inició su labor como director y coordinador de lo que fue este proyecto, que fue la nueva enciclopedia. Diderot junto con D'Alembert fueron los principales personajes que hicieron este proyecto, y después se fueron sumando más personas, que fueron 21 colaboradores que pusieron en pie lo que fue la nueva enciclopedia. Después se fueron sumando más personas, que fueron 160 colaboradores, y junto con ellos fueron personajes importantes. Uno de ellos fue Rousseau, y aunque fue muy criticada esta obra, se considera como la primera enciclopedia moderna. Entonces, pues es muy importante la vida de Lambert y Diderot, ya que ellos fueron los principales que lograron hacer este proyecto junto con otras personas. Una de las principales aportaciones que hizo Rousseau fue que señaló que el hombre es bueno por naturaleza y es simplemente la sociedad quien lo corrompe, por ejemplo la violencia o incluso las injusticias. Por eso propone que hay que cultivar las virtudes personales y obedecer las reglas de la sociedad para crear una sociedad más justa. Rousseau se convirtió en uno de los principales líderes en la Revolución Francesa. También Rousseau consideraba que para crear una educación buena hay que poner interés en el niño, no solamente en lo que se aprende.
También era importante estimular su deseo de aprender y que la educación fuera autónoma. Rousseau establece las características de la educación para una sociedad integrada por ciudadanos libres, que participen y deliberen sobre la organización de la comunidad y de los asuntos públicos. Rousseau en la pedagogía. Como bien sabemos, Rousseau evolucionó a tal grado de convertirse en un pedagogo. Con el paso del tiempo, él lo que aportaba era la transmisión epistemológica, que la transmisión epistemológica se refiere a la reclasificación del saber y a la transmisión del niño como un todo dado. Además de que con eso podría llegar a la pedagogía liberadora e innovadora, o bien se puede decir a una pedagogía didáctica, aportando también la educación para todos. Él consideraba que la educación era el camino ideal para formar a un ciudadano a ser conscientes de sus propios derechos. También decía que todos los niños tenían que ser educados, siendo pobres o siendo ricos, para que así cada individuo tiene que obrar por su conocimiento. Emilio o la educación es una novela pedagógica con carácter filosófico escrita por Rousseau. Según Rousseau, es una de sus obras más importantes. El carácter evolucionario que le trajo esta obra fue la condenación y prohibición. Fue quemada en París y en Ginebra. Sin embargo, se convirtió en uno de los libros más leídos en Europa. ¿Pero por qué fue tan importante esta obra? Bueno, pues Rousseau es considerado como uno de los más grandes pensadores de la Ilustración francesa. Sus pensamientos sociales y políticos fueron el preludio hacia la Revolución Francesa. Rousseau revolucionó totalmente lo que podríamos comenzar a llamar como la aproximación antropológica hacia la pedagogía. El enfoque del libro es el descubrimiento hacia los sentidos positivos, la valoración del juego, la higiene y la educación física, y la sugerencia de no usar la memoria, sino la experiencia misma. En su obra, Emilio también nos dice algunos métodos de enseñanza para que el niño aprenda como si fuera un adulto, asumiendo así sus intereses, conocimientos, habilidades, necesidades y capacidades. También nos dice que el niño es un ser muy diferente al adulto, ya que el niño no es ningún animal, no es ningún hombre, es simplemente un niño, y que un niño es igual a un niño, que hay muchas diferencias entre el niño y el adulto. Concluimos en que la enciclopedia sentó las bases ideológicas de la Ilustración. Hasta la fecha es uno de los libros más importantes en la historia, ya que contiene todo el pensamiento ilustrado. También contribuyó a que una sociedad más culta sería el cambio que estaban buscando. Por lo tanto, la enciclopedia y la Ilustración fueron los detonantes para uno de los cambios más importantes políticos y sociales en Europa en el siglo XVIII, la Revolución Francesa.